Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Disculpen el retraso, pero es que nos faltan dos ponentes que están por ahí, pero no han podido llegar aquí a la casa museo, pero ya está mal. Entonces hemos decidido comenzar. Joaquín también quiere que sea así y lo vamos a hacer. Vale. Saludos para todos. Encontrándose entre nosotros doña Marta Saavedra Domenech, senadora del Partido Socialista Obrero Español por Gran Canaria. Es el segundo día de las cuartas jornadas de los ingenios azucareros bajo el lema de Los Picachos, más de 30 años, 1994-2025, va a constar la jornada de hoy de dos partes. Primeramente, tenemos una mesa redonda sobre modelos de gestión del patrimonio cultural en Canarias y a continuación el homenaje in memoriam a Luis Pérez Aguado y Sindo Hernández Betancor, grandes defensores del patrimonio cultural y que nos dejaron el año pasado. Gracias a su familia por estar aquí presente. Para el desarrollo de los modelos de gestión del patrimonio cultural, contamos con la inestimable presencia y colaboración de don Joaquín Galera Vargas. Gaspar. Sí, Galera Gaspar. Don Joaquín Galera Gaspar, arquitecto y urbanista por la Universidad de Barcelona, con las especialidades en patrimonio histórico y paisaje. Fue responsable técnico de la Delegación de Patrimonio Histórico-Artístico del Ayuntamiento de La Laguna. Colaborador habitual con asociaciones ciudadanas en defensa del patrimonio cultural, la naturaleza y el medio ambiente. La siguiente persona la voy a presentar también, don Antonio Manuel Jiménez Medina, doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente trabaja como técnico superior de Administración Especial en la Concejalía de Cultura, Memoria Democrática y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Aruchas. Y la tercera persona es doña María Antonia Pereira Betancor, nona, arqueóloga, doctora en prehistoria por la Universidad de La Laguna, jefa de Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote durante más de 20 años. De 2019 a 2023 fue directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Ponentes con un dilatado y rico currículum, con una amplia experiencia en el área de patrimonio histórico-cultural, y en el que no puedo ni debo extenderme más en este currículum por cuestiones de tiempo. Mis disculpas. Dinamiza y coordina el encuentro Juan Ismael Santana Ramírez, licenciado en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, técnico de esta casa, Museo, León y Castillo. Tiene la palabra. Ahora sí. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al colectivo Turcón la invitación a participar en estas jornadas, que ya son las cuartas jornadas de los ingenios azucareros, y felicitarles por la organización de este tipo de jornadas, que son cultura y son siempre muy interesantes para todos. Efectivamente, lo acordado es 15-20 minutos, o sea que voy a hablar un poco rápido, o mejor voy a leer, y espero no alargarme demasiado. Bueno, aquí vemos la primera imagen con el plano de Torriani, del ingeniero italiano Leonardo Torriani, que en 1588 nos dejó este plano estupendo, que es el primer documento gráfico histórico que tenemos de la ciudad de La Laguna. A partir de sigue teniendo mucha vigencia y es un documento muy importante. Bueno, la Delegación de Patrimonio Histórico-Artístico,
del Ayuntamiento de La Laguna fue la primera oficina de gestión municipal del patrimonio histórico que hubo en Canarias. La constituyó don Oswaldo Brito González, que tenemos aquí en la imagen, profesor de Historia de la Universidad de La Laguna y sindicalista, concejal de ICANN, de izquierdas. Esto yo lo destaco porque la gestión puede ser de derecha o de izquierda, es decir, se puede hacer desde lo público o se puede hacer desde lo privado. Y falleció desgraciadamente pues en el año 2022. La ciudad de La Laguna en 1985 fue declarada conjunto histórico y justo ese mismo año entra en vigor la primera ley nacional de patrimonio histórico español, que obliga a que los conjuntos históricos dispongan de un plan especial de protección. La fundación de la oficina técnica de nuestra delegación de patrimonio se produjo en el año 87. A la vista, bueno, de los desastres que se estaban produciendo en La Laguna, pues eso presionó mucho para poner en marcha esta oficina. Aquí vemos la imagen de la maqueta según el plano de Torriani y el casco de La Laguna, el conjunto histórico de La Laguna, pues hace unos 50-55 años. En esa época La Laguna estaba intacta, nos llegó tal cual estaba desde su fundación. De hecho, fíjense que los campos que rodean al conjunto histórico eran huertos, era de uso agrícola y los años 80 seguía siendo agrícola, es decir, la ciudad no creció. Eso se explica por una característica muy interesante de la ciudad, que es que su tipología edificatoria de agregación de módulos en torno a un patio hace que se vaya densificando la ciudad y no sea necesario ampliar, ocupar más suelo en el perímetro. Esto es interesante porque hoy en día, casualmente, las últimas ideas en tema de urbanismo es precisamente eso, colmatar las ciudades, no seguir expandiéndonos, ocupando suelo, sino seguir colmatando, densificando la edificación dentro de la zona urbana del suelo ya tocado, ¿verdad? Y por eso La Laguna yo entiendo que es una de sus características más interesantes y que, como digo, hoy en día sigue siendo vigente. La Delegación de Patrimonio Histórico-Artístico pues se incorpora al organigrama municipal disponiendo de espacios, medios, personal especializado y administrativo con autonomía en el ejercicio de nuestras funciones y competencias. Dentro del personal especializado había 2 historiadores, estaba yo como arquitecto, había aparejadores, había becarios de arqueología de diferentes disciplinas y después estaba personal especializado en oficios y tradiciones de lo que sería la escuela de taller que ahora veremos. Se mejoran notablemente las condiciones del archivo municipal, pues lo que es su capacidad, sus condiciones de conservación, la digitalización, las condiciones de mejora de acceso a toda la documentación por parte del público, y se le da un impulso importante al archivo municipal. Al mismo tiempo se pone en marcha el laboratorio municipal de restauración documental, que todavía hoy pues creo que sigue siendo la única en Canarias y que en fin, está restaurando documentos de todas las islas. También se pone en marcha la escuela taller de restauración, única en España, de sus características, para el aprendizaje pues, de los oficios tradicionales, ¿no? La cerrajería, la carpintería, la pintura, la albañilería, etc. La escuela taller fue una experiencia fantástica. Se creó en 1987, recién creada la Delegación de Patrimonio, inmediatamente se crea la escuela taller, 32 alumnos, chicos y chicas, y restauraron pues muchos edificios históricos. Empezamos por la ermita de San Roque, que vemos en la imagen, la ermita de San Benito, la casa de los capitanes generales, que es donde teníamos la sede de los talleres. Aquí tenemos en la zona central la imagen de cómo estaba la casa de los capitanes y cómo quedó posteriormente. Hoy en día ese edificio, uno de los edificios históricos más visitados de Canarias, es la sede de la Alcaldía de La Laguna
y también de la Oficina de Turismo. Se hicieron muchas cosas, desde trabajar espacios públicos, la reparación de la torre norte de la catedral, pintura de edificios, recuperación de colores, etc. Las funciones principales que teníamos en la unidad técnica, digamos, de la Delegación de Patrimonio, se resumen pues, en lo siguiente. Fundamentalmente la elaboración de informes técnicos previos de obras mayores y menores, siempre con visita al interior de los inmuebles. Yo siempre iba acompañado del historiador, porque los historiadores son fundamentales, nos dan a los arquitectos una información y un apoyo fundamental para poder entender de forma integral lo que es el edificio y las características patrimoniales de los inmuebles. Entrábamos, sacábamos fotografías de cada edificio, porque la gente es bastante reacia a dejar entrar a gente del ayuntamiento en sus casas, pero aprovechamos cualquier petición de licencia o de asesoramiento para poder acceder y obtener información. Dábamos información y asesoramiento a arquitectos y propietarios de edificios históricos. Hay que ponerse en el contexto de los años 70, de los años 80, al final de los 80 y principios de los 90, cuando el tema del patrimonio histórico estaba, como decir, comenzando. No había mucha conciencia y, bueno, el patrimonio, la laguna al menos, decían, pero tú que le ves a esas casas viejas, eso hay que tirarlo, ¿no? Era un poco la mentalidad de la época. Afortunadamente, pues ya las cosas han ido cambiando y ya ahora cada vez resulta, en principio, más difícil tocar o alterar las condiciones originales o principales de los edificios históricos. Los arquitectos también estaban bastante despistados y creo que ahí hicimos una buena labor de asesoramiento y de información que les ayudó pues a hacer proyectos o a enfrentarse a los proyectos relativos a las restauraciones, que no tiene nada que ver con la obra nueva. Se hizo una importante labor de recopilación de documentos del Archivo Histórico Municipal y toda la ficha del catastro, que fue un instrumento de uso diario muy importante. Se realizaron estudios de características del conjunto histórico, cuáles son aquellos aspectos que definen al conjunto histórico de la laguna y que lo diferencian de otros. También se redactaron proyectos, se tramitaron y se realizó la dirección de las obras, todo el proceso completo. Igualmente, pues llevaba la coordinación con el equipo redactor del Plan Especial y Reforma Interior, el PEPRI, que se había encargado por aquel entonces, a un equipo externo, y estábamos permanentemente en contacto, por cuanto que todos los proyectos que me llegaban yo inmediatamente los trasladaba para recabar informes del equipo redactor antes de hacer nuestro informe. Tenía un día para la visita, el control, la inspección y denuncias, que eran habituales. Al principio nos hacían caso, después ya las denuncias pues, como que ya cada vez costaba más que las sacaran adelante, porque sobre todo por escasez de personal en el ayuntamiento. Se hicieron actuaciones de recuperación del paisaje urbano, fundamentalmente con la retirada de toldos y carteles inadecuados. Se elaboró un taller para la elaboración del plan director del convento de las Claras en 1994, después de una polémica de que las monjas le metieron pala al único beaterio que quedaba en Canarias. Bueno, afortunadamente pudimos pararlo a tiempo y a partir de ahí se organizó este taller, que yo creo que es una experiencia muy interesante para afrontar planes directores o para poder conocer los edificios históricos con tranquilidad y siempre de una visión interdisciplinar, ¿verdad?, de varias personas, con varias visiones de las cosas. Elaboración de inventario, recopilación de material fotográfico, planos, bibliografía, materia de patrimonio, etc. También se realizaron levantamientos de 200 edificios catalogados. Todo este material, por supuesto, posteriormente fue incorporado en el documento de solicitud de la laguna como Patrimonio de la Humanidad. Cuando me incorporé en el 88, pues bueno, yo venía de Barcelona, como se dijo antes,
y tenía que conocer la laguna, cuáles eran sus características, cuál era su elemento definitorio, qué es lo que hacía de la laguna un centro histórico diferente a los demás. Y ahí pues tuve que hacer estudios rápidos y sobre el trazado urbano, la estructura parcelaria, todo lo que es la formalización de cubiertas, que es de las cuestiones más interesantes que tiene la ciudad, características de la fachada, su colorido, las características del paisaje urbano, característicos, detalles constructivos y decorativos. Edité todo eso, lo intenté resumir en un folleto, que es este que tenemos aquí. Si alguien está interesado, pues he traído alguno más, que tuvo mucho éxito. Realmente se editaron muchos miles. Y como vemos, pues aquí, por ejemplo, el tema del paisaje urbano era un tema que nunca se había tratado. Vemos aquí las características, ¿verdad?, de lo que son el paisaje urbano de las calles de la laguna, porque eso son aspectos muy interesantes a la hora de elaborar una normativa. Bueno, y se discutió mucho, se habló y se debatió sobre los temas, los nuevos criterios de intervención que había que aplicar. Hay que decir que en aquel entonces estaba la norma subsidiaria Zona Centro del año 93, que aunque trajo cosas positivas, como fue la primera delimitación del conjunto histórico o la limitación de altura a 3 plantas, sin embargo, para que se hagan ustedes una idea, pues permitía la demolición de un edificio histórico simplemente para poder obtener el chaflán para que facilitara el giro de los coches. Es decir, que ni siquiera una norma subsidiaria que se supone que tenía que ser sensible a la conservación, pues simplemente el coche mandaba más que la conservación, ¿verdad? Y así pues muchas otras cosas que había que, cuando llegamos, era de las primeras cosas que teníamos que cambiar, teníamos que hacer la modificación de esa norma porque estaba acabando con la laguna. Personalmente le puse mucho hincapié en 3-4 temas. Quizás el más importante era el tema de los colores. Alguien me comentó que se había hecho una encuesta entre los turistas y preguntándole qué es lo que había hecho que fueran a visitar la laguna. Y casi todos dijeron que era el colorido de la ciudad, el rico colorido de la ciudad. Y es verdad, visitantes de siglos pasados, ilustres, pues ya les llamaba la atención el colorido de la ciudad. Yo fui conocido en la laguna porque iba siempre con mi cuchilla de afitar, levantando capitas de los diferentes edificios para poder conocer qué colores tuvo ese edificio a lo largo de los siglos y poder establecer una estadística de los colores propios de la ciudad, tanto de fachadas, de muros, como de carpinterías. De esta manera, ahora no recuerdo los porcentajes, pero digamos que el color más abundante, con diferencia, era el ocre tostado. Según parece, aquí también he visto algunos casos ya de arquitectura en color ocre. Según parece, venía de polvos que teñían la cal, etcétera, de Fuerteventura, creo que era. Y en fin, hay investigaciones sobre el tema de cómo se obtenían los colores, pero bueno, los fundamentales de la laguna son el rojo, el ocre y el azul añil, y también un pequeño porcentaje de blancos. Ahí hay una gran confusión. Nosotros cuando empezamos a trabajar en la laguna, era prácticamente toda blanca. En su día, pues, hicimos responsable de esto a César Manrique, que estaba por aquel entonces muy de moda, estaba concienciando a todos los canarios sobre la importancia del patrimonio. Y bueno, sí, en Lanzarote es cierto que hay pueblos de blanco, pero lo del blanco se fue extendiendo y al final la laguna acabó blanca. Y por eso era urgente la recuperación de los colores. Aunque hoy no toca criticar el vigente plan especial, pero no me pude resistir a traer esta imagen tomada hace unos días de cómo se ha ido retrocediendo. Es decir, hoy en día, edificios catalogados con un importante nivel de protección son descarnados, se les quita la piel, se les quita el enfoscado con todas sus capas de colores. Y eso se está produciendo en la laguna hoy. Le ponen unos listones plásticos y después que sirven de guías para poner el cemento y regla, con lo cual es quizás el mayor atentado que está sufriendo hoy en día el conjunto histórico de la laguna. Viene por aquí, la pérdida irreversible de los enfoscados y sus colores históricos. Ya no va a haber forma de conocer cómo evolucionó el colorido de la ciudad, de los edificios.
y aparte de que el cemento es un material totalmente incompatible con las técnicas constructivas antiguas. Aparte de que el enfoscado que poseía el edificio tenía una función. Entonces, bueno, todo eso se está perdiendo. También se están perdiendo los elementos compositivos característicos de las edificaciones. Aquí vemos una imagen arriba, que son varios edificios, que vemos cómo los colores se van superponiendo unos con otros, pero en definitiva, insisto, los colores de la laguna eran el rojo, ocre, azul, y desde las carpinterías el verde, el rojo y marrón. Y con esos colores se combinaban y esa era la laguna. Aquí otro folleto para todo lo que fue trabajo, labores de recuperación del paisaje urbano. Cuando he dado charlas en la península de jornadas similares a estas, esto ha sido lo que más le ha llamado la atención. Cómo pudimos en la laguna quitar todos los carteles, todos los toldos de forma eficaz. Se planificó bien, se dieron 6 meses para que voluntariamente los comerciantes y los propietarios hicieran esos cambios y al día siguiente de que se cumpliera el plazo ya estábamos los chicos de la escuela de taller con la policía y un furgón quitando carteles. Teníamos que llevar a la policía porque era arriesgado hacer esa labor, ¿verdad? De quitar carteles a la gente porque obviamente muchos lo interpretaban como un ataque. Pero no hubo otra manera. Aquí vemos la imagen, la portada del folleto, ese dibujo de todas las cajas de aire acondicionado y carteles perpendiculares a fachada está calcado de una fotografía, de un tramo de la calle Herradores. Ese es el panorama que nos encontramos en el año 88. Y después, bueno, pues unas orientaciones de cómo situar los carteles, siempre adosados a la fachada y siempre buscando la correspondencia con los huecos y que quede bien encajado. También se hacían propuestas de escaparates donde se incorporaran elementos propios y también algunos carteles que ya poseían algunos edificios, pues también, o los mismos nombres de las calles que estaban en cerámica, pues también se incorporaron. Esto fue un trabajo, se eliminó muchos elementos de distorsión, como digo, los toldos, se adecuaron los escaparates y las cartelerías, y se recuperaron las plantas bajas, cuando se podía, evitando pérdida de carpintería. Después también el trabajo de ocultamiento de cables, de cajas de registro, etcétera. Tratamiento de medianeras, mobiliario urbano. Aquí vemos, por ejemplo, un tramo de calle, edificios alterados, y entonces cómo estudiábamos las fachadas y hacíamos propuestas para recuperar pues la distribución de los huecos, el color, los elementos compositivos. Se eliminaban pues todo lo que son elementos de distorsión, las puertas de garaje, las rejas metálicas, persianas, vidrios, todo ese tipo de cuestiones. Aquí estamos quizás en la laguna ahora mismo. El segundo nivel de atentado que está sufriendo la ciudad es precisamente nuevamente las plantas bajas. Ya prácticamente en la ciudad de la laguna no quedan carpinterías originales en las plantas bajas. Quedará algo, pero muy poquito. Si queda es porque no tiene tiendas dentro, porque normalmente se están arrancando todas las carpinterías y se están poniendo cristales de arriba abajo, con lo cual no solamente están dañando el patrimonio y las características del edificio, sino que con los brillos y demás cuestiones pues está generando una distorsión importante de lo que es el carácter y el ambiente histórico de la ciudad. Vemos escaparates que se abrieron hace muchos años, elementos decorativos. Bueno, pues ya digo, aquí se hacen las diferentes propuestas de recuperación de esas fachadas. Otro de los elementos que yo siempre le puse mucho interés fue lo que es la conservación y recuperación, en lo posible, de la fachada aérea de la ciudad, que es muy importante, porque hay miradores, porque es una ciudad llana y por lo tanto se puede apreciar de un solo golpe de vista todo lo que es el paisaje de la ciudad, y porque la ley obliga a considerar la fachada aérea como una fachada más de la ciudad, ¿verdad? Y en este sentido, bueno, pues se intentaba evitar varias cosas. Además de recuperar el paisaje aéreo, la fachada aérea se intentaba pues que no
se aparecieran cubiertas planas, porque las cubiertas planas inmediatamente traen cuartitos trasteros, depósitos de agua, antenas de telefonía, antenas parabólicas, cerramiento de áticos, tendederos, placas solares. Y si estamos hablando de recuperar la fachada aérea, pues todo eso había que acabar con eso. Y la única forma era obligar a que las cubiertas de los edificios fueran de teja, siguiendo los modelos tradicionales. Y controlando muy mucho que la pendiente surgiera del último forjado, porque en la laguna ya era habitual jugar con las pendientes de las cubiertas de teja, pero debajo lo que hay son apartamentos clandestinos, construcciones, viviendas clandestinas, ¿verdad?, que aprovechan las pendientes excesivas para sacar el mayor aprovechamiento inmobiliario. Bueno, los criterios de protección aplicados, tanto en la modificación puntual que se hizo inmediatamente de las normas subsidiarias, como en el posterior Plan Especial de Protección de Reforma Interior, que estaba en redacción, y fueron los siguientes criterios, y polémicos muchos de ellos. La prohibición de excavación de sótanos en el ámbito del conjunto histórico, se prohibió totalmente. La conservación obligatoria del primer cuerpo de la edificación con frente a la vía pública, tal cual aparece en el plano de Tío Riani, al menos conservar lo más antiguo de las edificaciones. Prohibición de agregar o segregar parcelas, salvo para recuperar el parcelario histórico. Las cubiertas inclinadas, como ya dije, son obligatorias para recuperar la fachada aérea de la ciudad. La peatonalización integral del conjunto histórico y red de aparcamientos perimetrales. Y, otro tema siempre polémico, en las nuevas edificaciones se mantienen los elementos esenciales que garantizan la integración en el paisaje urbano características de las nuevas edificaciones. Es decir, fachada plana, con predominio de los muros sobre la superficie de huecos. Los huecos están casi siempre, o siempre, en la inmensa mayoría de los casos, están ordenados y siempre con proporción vertical. Y después lo que es un elemento de remate superior, remates laterales y zócalo. Es decir, esas condiciones que se le exigían a las nuevas edificaciones no presuponían copias miméticas, ¿verdad?, sino garantizar que se mantiene lo esencial del casco histórico. Termino ya. Otras actuaciones de interés fue la puesta en marcha de la Comisión Insular Municipal de Patrimonio, que es un órgano fundamental de participación, debate y recomendaciones que surgían de este órgano. Como ya dije, la modificación urgente de la normativa, que por otra más actualizada, breve y de fácil entendimiento y aplicación. La tramitación de subvenciones para ayudar a los propietarios, pues destinadas a obras de reparación, mantenimiento de cubiertas y pintura de los edificios. La adquisición y restauración de edificios históricos de interés público. Aquí tenemos una imagen de la Casa de Anchieta. Y, como no, pues el inicio del expediente y seguimiento del largo proceso de solicitud a la UNESCO para la declaración del conjunto histórico de La Laguna como ciudad patrimonio de la humanidad. Se hicieron también muchas actividades en cuestión de investigación, divulgación, formación, concienciación, sobre todo en colegios y en centros ciudadanos, y organización de jornadas, que fueron las primeras también de patrimonio histórico, destinadas sobre todo a técnicos sobre la materia. Bueno, simplemente decir que en el año 2005, cuando ya entró en vigor el Plan Especial de Protección, que sigue en vigente, por contratado a una empresa externa, como ya dije, pues ahí nuestro trabajo como delegación de patrimonio desde lo público pues terminó. Y yo aquí lo dejo. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a la organización por invitarnos a participar y compartir con ustedes este rato, ¿no? La realidad que nosotras conocemos empíricamente, después de una larga experiencia vital y laboral, en demanda, en denuncia, en el cuidado, en la gestión y en la responsabilidad política, propicia que estimemos lo siguiente: la necesidad de elaborar y aprobar un plan estratégico de patrimonio cultural que supere la constreñida vigencia de 4 años como periodo de una legislatura política. Estimamos que podrían ser 10 años
con dotación económica garantizada, personal técnico y humano, con equipos de coordinación y seguimiento para advertir cualquier desvío que pudiéramos notarse y con la capacidad de revertir esa situación, ¿no?, para conseguir siempre los objetivos que trazados. Se trata de un documento decisivo para orientar las políticas públicas, garantizando el cumplimiento de lo acordado. Por supuesto que se contaría con la participación del Estado, del Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos, ¿no? Pero se tiene que partir de una realidad desigual, ¿no?, porque cada una de las islas tiene un desarrollo bastante diferente. Recordemos que hay islas que ni siquiera tienen un museo dedicado a la población nativa, ¿no? Y hay islas también que la presencia de personal técnico, de administrativo, de inspección, museos, de parques etnográficos o cualquier otro recurso para conocer y disfrutar del patrimonio también es bastante diferente, ¿no? Es decir, que además para elaborar ese documento tiene que garantizarse que cada una de los centros administrativos dispone del personal adecuado para ello, ¿no? Y teniendo en cuenta que desarrollan la labor o la gestión de las competencias que las leyes le otorgan a cada uno. Entonces, y además después hay un cúmulo, hay un apartado que también es importante, que todas las unidades administrativas, ayuntamientos y cabildos, no estoy hablando de centros museísticos o de archivos, pues deben disponer de cartas, de catálogos acabados, pero como documentos abiertos, los expedientes BIC funcionando, las comisiones insulares, las municipales, los centros museísticos, los parques arqueológicos que hemos nombrado o de otra materia, en definitiva, todo lo que recoge la normativa vigente, ¿no? Claro, porque hay islas, por ejemplo, como esta, que tiene muchos parques o centros arqueológicos en distintas situaciones, pero hay otras, la mayoría de ellas no dispone de esto. Lo mismo se trata de catálogos donde la ley recoge que tienen que estar acabados en una época determinada, aprobada la ley en el 19, pero que en definitiva, pues esto no es así. Igual que la disposición de personal técnico y administrativo en cada una de las unidades, ¿no? No hay inspección en todas ellas, no hay vigilancia, seguimiento, no hay personal especializado en historia, en arte, en arquitectura, en muchas cosas, ¿no? Y tampoco hay el soporte de las redes, de los vehículos, planes de trabajo, para que no se trabaje por la ciudadanía, ni para ella, sino con ella. Y esto es muy importante, ¿no? Así como tampoco hay líneas claras y comprometidas en el compromiso interadministrativo. Avísame con solo 15 minutos. Vale. Vale. Imagínense que tampoco está engrasado todos los procedimientos para los expedientes sancionadores. Saben que hasta 2020 destrozar o maltratar o incluso desaparecer el patrimonio canario salía gratis, ¿no? Y solo fue a partir de 2020 cuando se empezó a sancionar a ayuntamientos, a particulares, a diócesis, a empresas públicas o a privadas que atentaron contra el patrimonio. Y ahora, bueno, vamos a ver si esa continuidad, ¿no?, se consigue, se sigue, para que cunda el ejemplo y que sepamos que la pérdida de la memoria de una comunidad, en este caso del pueblo canario, no tiene por qué salir gratis, ¿no? Imagínense también que hay otro apartado importante de trabajar con la ciudadanía, que es responsabilizarla del uso del dinero público. Hay muchos colectivos, como el que organiza esta jornada, capacitados para gestionar el dinero que recogen las administraciones nuestro y que luego no tiene por qué ser solo las unidades administrativas las que gestionen ese dinero, sino
capacitar, pensar en la capacidad que tienen los colectivos en gestionar el dinero público, y con esa finalidad desde 2021 se está financiando determinados colectivos, no todos, que sería lo ideal, pero todos aquellos que dentro de sus estatutos, en sus estatutos se recoja el cuidado, la gestión o las actividades que tienen que ver con la memoria del pueblo. Si a lo mejor no nos damos cuenta, pero imagínense que desde 2019 a 2023 hemos advertido, y solo vamos a poner algunos ejemplos, el deterioro del patrimonio, por ejemplo, justo empezando la legislatura, pues el incendio, bueno, 3 incendios, pero me voy a referir solo a 2, que en apenas 10 días calcinaron la cumbre de Gran Canaria. Apenas unos días, creo que fue un mes antes, un mes después de declararse patrimonio mundial. Vale. También el 7 de julio, y esto fue en agosto, ¿no? Pues también el 4 de octubre se quemó el Ateneo de La Laguna, que es un centro cultural que no tenía registrado ni inventariado los bienes patrimoniales que albergaba. Y en una noche pues tuvimos que sacar todo, la mayoría de ellos estuvo afectado por el agua que utilizaron los bomberos, y dejarlos a buen recaudo ya de madrugada en el archivo histórico provincial. Hay un incendio importante también en Tijarafe, que fue muy duro, en Arico. Imagínense cómo se quedó los bienes patrimoniales, y no hablemos de los naturales, ¿no? Donde medio año después fue cuando se pudo extinguir, y todos los bienes arqueológicos y etnográficos que se evidenciaron, concluido el incendio, que afectó, por ejemplo, a este horno de brea en el que estábamos trabajando. También en agosto, pues el incendio urbano de El Paso, Tajobaite, 85 días de erupción volcánica, donde se creó un plan de actuación para la salvaguarda del patrimonio histórico, donde hubo que desalojar los bienes muebles de la iglesia San Nicolás de Bari y trabajar con la cartografía antigua, porque saben que es una zona muy antropizada, cargada de muchos terrenos con platanera, y el destrozo no fue tanto por el volcán, sino por la agricultura extensiva de su superficie. Seguramente se acordarán, en el área fundacional de la ciudad de Las Palmas, pues un incendio donde en ese momento, de un edificio propiedad pública, donde solo estaban de guardia en ese momento 9 bomberos. Saben que la tormenta tropical Hermine, en septiembre del 22, pues también afectó al patrimonio cultural de Canarias. Ahora ya lo hemos olvidado, pero se inundó el Museo Néstor cerrado, le afectó al Parque Arqueológico Lomo de los Gatos en Mogán, al Taro de Teguerey, uno de los más grandes de Canarias, en Tuneje, se desplomó. Al horno de Teguerey y también al molino, todo esto por Hermine, ¿no? Y el palomar, por ejemplo, de la Rosa del Coronel, de la Oliva, se agrietó. El granero de San Gregorio en Las Palmas, declarado bien de interés cultural. Bueno, esto para nombrarles que, aparte de esos desastres puntuales de los que perdemos fácilmente la memoria, pues también diariamente vienen noticias sobre atentados del patrimonio que es muy difícil perseguirlo, como por ejemplo, el robo de fardos domésticos y funerarios en Guayadeque, o el estado en que están algunos enclaves importantes desde Lanzarote. Y también podemos hablar de la fragilidad, no solo porque graba sobre una piedra o te la lleva, sino porque también todo lo que pasa en el territorio pasa a la memoria, ¿no? Y la memoria también es bastante frágil, ¿no? No sé si lo dejo aquí para luego continuar.
¿Me parece? Termina si quieres el PowerPoint, yo creo, ¿no? Vale, puedo seguir. Si tenemos un poquito más de tiempo. ¿Eh? Que tenemos un poquito más de tiempo. Vale. Vale, bueno, pues imagínense que además de esto podemos nombrar un listado de destrozos ocurridos en ese periodo, como Cuna del Alma, la Iglesia de la Candelaria en la Frontera, en El Hierro, el Barranco de Beneguera, en Teseguite, en Tinajo, en Arrecife, bienes que estaban, o en el puerto de la Cruz, bienes catalogados que tenían permiso en algunos casos de derribo. Los empedrados de Mazo, Pinos Gachos en La Palma, que afecta a 14 municipios y no tenían ninguno. La iglesia de Aruca, afectada, por el COVID, ¿no? De que alguien se aburría, y la mejor forma de entretenerse fue interviniendo bienes declarados bienes muebles declarados bien de interés cultural. Entonces, hay una cosa que nos demos cuenta desde luego son las administraciones públicas las que más agreden el patrimonio porque son las más que intervienen a él, pero también las personas particulares saben que los delitos del patrimonio son por acción o por omisión y están afectados pues también por la pasividad y porque no nos responsabilizamos de las agresiones, ¿no? Tenemos competencias para actuar en caso del menoscabo en el patrimonio, pero no hay esa, no digo gusto porque la verdad es que es un disgusto, sienta muy mal a la salud abrir un expediente sancionador, pero es la única vía que conocemos para intentar proteger la memoria común. Es necesario colaborar con las fuerzas de seguridad, pero no solo eso, ¿no? Y luego hay otro apartado en este análisis somero, ¿no? de qué es lo que necesita el patrimonio cultural de Canarias, que es todo el patrimonio que se encuentra en riesgo, toda la arquitectura doméstica anónima en este pueblo, en esta ciudad, lo podemos ver bien. Y luego el patrimonio de la oralidad, todo aquel patrimonio apalabrado que tienen las personas sobre todo aquellas vinculadas a ecosistemas y a economías tradicionales, que se pierde sin tener la oportunidad de recogerlo, de conocerlo y de ser conscientes que gracias a ese conocimiento hemos salido para adelante, ¿no? Los sistemas tradicionales de cultivo, la agricultura de secano, la pesca artesanal, ¿no? Ahora que estamos en un periodo donde como vivimos en un parque temático y si se descubre algo tiene que ser lo mejor. Y no sé, lo digo porque en Lanzarote, por ejemplo, hay 3 ejes que funcionan de maravilla para las grandes empresas del turismo. Lo que fue una necesidad de elaborar el plan insular, esto es como un valor en alza para decirle a quien viene que esta isla fue la primera que tuvo un plan insular. Se declaró reserva de la biosfera y fíjese, es promoción, es una herramienta para atraer gente, ¿no? O la ruta de centros de arte, turismo y cultura del Cabildo, donde todo el mundo con Lanzarote tiene que hacer esto. Y como la gente turista es un elemento, un movimiento, consume todo, ¿no? Consume arte y lo que no, los artes, lo que quiere, y sobre todo consume territorio. Y el territorio está plagado de elementos culturales que hablan de nuestra vida. Una vida que, aunque, vale, si tenemos que perderla, seamos conscientes de que la estamos perdiendo. Y que a lo mejor hay algún elemento, algún rasgo que nos es útil para sobrevivir, para seguir viviendo. Y hay otra parte, ¿no? Que vale que el patrimonio apalabrado es importante, pero hay otro que es la memoria histórica, de cómo nos acostumbramos a vivir en ciudades plagadas, como en Las Palmas de Gran Canaria, que es donde existe la mayor concentración de vestigios franquistas de Canarias, más que en Santa Cruz de Tenerife. Entonces, esa facilidad que tenemos de estar viviendo conmemorando fácilmente, ¿no? a vestigios franquistas, pues me parece que no es bueno para
para curar, ¿no? Para curar lo que pasó durante años, no solo la rebelión militar, la guerra, sino también la represión franquista. Es necesario mejorar la ley, hay vida después del periodo aborigen que debe abordarse de otra manera, y luego finalmente nos queremos referir a la ventaja de tener en las localidades una ciudadanía organizada. Si pensamos, por ejemplo, si es rentable para el Turcón, para Gonane, para cualquier asociación, trabajar de forma gratuita y consciente por cosas que son elementos comunes, pues podemos pensar, por ejemplo, en la lucha que llevó Salvar Beneguera, que se consiguió, o la montaña de Tindaya, ¿no? Desde 1984, yendo a Bruselas, a Madrid, a Barcelona, a Bilbao, y al final bastó. Después de todo eso, y porque estaba Gonane, las coordinadoras, ¿sabes? Había una lucha potente detrás, y al final pues bastó la firma en una pequeña oficina con carácter doméstico en Santa Cruz de Tenerife para proteger íntegramente la montaña. Y lo mismo podemos decir de los picachos. Ustedes se imaginan que si no fuese por colectivos conscientes de la importancia que tiene ahora que se va a iniciar el reconocimiento mundial, los ingenios azucareros, si esa asociación no hubiese existido, los picachos ahora tendríamos un inmueble estupendo dispuesto a venderse a cualquier empresa, ¿no? Entonces, a mí me parece que cabe la felicitación de una asociación como esta, como el Turcón, porque es el ejemplo de la constancia a lo largo de los años y que es bueno pensar, y pensando también en, vale, esa es la ciudadanía organizada, que tiene sus estatutos, sus referencias en la Consejería de Presidencia y demás, pero después hay otro sentir que puede ser espontáneo en un momento determinado, ¿no? Que también es necesario tenerlo en cuenta, y agradecer que a veces nos pongamos en pie por las cosas que nos interesan, y tan importante como la memoria. Imagínense si es importante o la memoria o no, y solo nos parece que lo podemos conseguir si pensamos en qué situación están o se quedan las personas que pierden la memoria. Aquellas que no saben cómo se llaman, ni siquiera reconocen a familiares, a la mano que se acerca, no saben. Eso es vida. Si perdemos la memoria, que no sabemos ni nuestro nombre, ni de dónde, no solo del nombre de dónde venimos, ni nada de eso. Aunque es importante, imagínense cómo las personas que fueron robadas de bebé dedican su vida a buscar algo que les falta y que es esencial para seguir viviendo. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Si a veces cuando el médico ya nos dice tiene una afección neurológica y hay vacíos en el cerebro, ¿no? Entonces hay partes de la vida que no controlamos. Pues es una forma de vivir bastante oscura, ¿no? Y el activismo desde luego nos abre esa posibilidad, ¿no? Y nos ilumina esas partes oscuras para luchar, para conseguir en cosas que creemos, como es la memoria cultural de un pueblo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su asistencia, y como no puede ser de otra manera, yo quiero agradecer al colectivo ecologista Turcón que nos haya invitado, que me haya invitado, y compartir y departir con ustedes y con estas dos figuras de la gestión del patrimonio cultural, mi querida Nona Pérez y el arquitecto Galera, que lo acabo de conocer, pero creo que luego lo comentaremos antes, porque creo que tenemos cosas en comunes en Arucas y La Laguna por supuesto La Laguna, ese gran patrimonio de la humanidad, que Arucas no es ni un 5% de La Laguna, pero es un centro histórico, ¿no? Pero que compartimos cosas, ¿no? Y por supuesto a la Casa del Museo León y Castillo, a Juan Ismael, por supuesto, que siempre nos atiende de forma tan cordial, ¿no? Yo les quiero un poco hablar
unos escasos minutos sobre nuestra experiencia como gestión, como una unidad de patrimonio histórico de un municipio pequeño, que no es comparable con Telde, porque usted tiene casi el doble o el triple de población que tiene Arucas, pero que de alguna manera sí es verdad que en 30 años que llevamos gestionando el patrimonio, de alguna manera estamos intentando salvaguardar, proteger, ¿no?, nuestro legado. Y nuestro legado es muy amplio. El patrimonio, como dice la doctora Diria Luz Morales Casañas, profesora de Derecho de la Universidad de La Laguna, el patrimonio es muy, muy, muy amplio. Tenemos patrimonio arqueológico, etnográfico, arquitectónico. Solamente el arquitectónico solo nos da para una vida, ¿no? Pero aparte del patrimonio mueble e inmueble, tenemos un patrimonio inmaterial, que ese también es inabarcable, o el patrimonio documental, los archivos, los pobres archivos que son los grandes olvidados también del patrimonio histórico. Yo les venía a hablar, les pongo algunas cosas que hemos hecho, muy pocas, porque en 30 años la verdad es que hemos hecho cositas, pero no porque seamos mejores ni peores, sino porque son muchos años, y en muchos años pues, al final haces cosas, ¿no? Entonces, como ustedes saben, Arucas es un municipio ubicado al norte de Gran Canaria. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, tenemos ahora mismo 2 grandes cicatrices en el territorio, casi 2, 3 y casi 3, que son esas carreteras o viales que conectan en Gran Canaria, ¿no?, la Gran Canaria 3, la Gran Canaria 2, en donde pasa un tráfico muy fluido, que ahora se está ampliando con una autovía aquí en Arucas para solventar los problemas del tráfico que viene de Teror, de Firca, ¿no? Y todo eso deja huella en el territorio, y eso también deja huella en la gestión del patrimonio histórico. Tenemos 38.000 habitantes, casi 39.000 habitantes, que no es mucho, pero claro, para un territorio de 10 kilómetros cuadrados son casi, el dato está mal, son casi 1.200 habitantes ya por kilómetro cuadrado. Pero tenemos 14 yacimientos arqueológicos de etapa indígena, 29 áreas precisamente arqueológicas, 4 pozos desaparecidos, un niño azucarero, más de 800 manifestaciones etnográficas, más de 400 inmuebles catalogados arquitectónicos, y así un suma y sigue, ¿no? Tenemos no sé cuántos, no me acuerdo cuántos eran, creo que eran 30.000 cajas archivadores del archivo, en fin, obras de arte, más de 400 obras de arte, en fin, mucho patrimonio que gestionar, ¿no? Yacimientos paleontológicos, como tenemos toda la isla, incluso este que está aquí, bastante antiguo, con fósiles muy antiguos de cientos de miles de años, o ya fósiles más recientes del Cuaternario, sobre todo malacológicos, playas levantadas, en fin, que ya la ley de patrimonio cultural nos quitó la gestión del patrimonio natural, el patrimonio paleontológico, y pasa a ser gestionado por la normativa ambiental, ¿no? Yacimientos arqueológicos como este que está aquí, el de las cueveras, cuevitas nuevas, como ven, pues miren, una evolución del yacimiento como lo conocimos a principios de los años 90, ¿no? Y como las diferentes obras que han habido ahí. Varias veces hemos ido con la policía local, con la Guardia Civil, ¿no?, para intentar salvaguardar este legado indígena, ¿no? Patrimonio etnográfico, estos son los de tejas del siglo XVIII, que están en su propiedad privada, no podemos acceder a ellos, no podemos rehabilitarlos porque está en propiedad privada, y entonces, ¿qué hacemos con ellos, no? Les digo, horno de tejas del siglo XVIII. Arucas siempre tiene una vocación agrícola, como tiene Telde, esa vega agrícola. Tenemos mucho patrimonio relacionado con la caña de azúcar y con la platanera, como pasa aquí en Telde. Unas obras inmensas, imagínense este estanque de obras que está en el centro histórico de Arucas, que es una inmensidad lo que tiene de profundidad. O una de las primeras presas que hicieron en Canarias, las presas del Pinto, los estanques de barro, en el Lomo Riquianes, tenemos cientos de estanques de barro, muchos de ellos abandonados. Son infraestructura hidráulica que se hizo a finales del 19 y principios del 20. Tenemos multitud de acequias excavadas, acequias de obra, tenemos acueductos. Fíjense esta cantidad de cantoneras que han habido investigadores que se quedan, les llama mucho la atención porque en poco espacio hay como 7 o 8 cantoneras para intentar repartir, para amansar el agua, para que haya un buen reparto. Todavía quedan imágenes como esta, que vemos a Juanito limpiando la subacequia de San Juan, ¿no?, que son imágenes ya de hace años, ¿no? Tenemos patrimonio también industrial, como estos son 2 motores antiguos, uno de carbón y otro de gasoil, de los primeros que llegaron para el pozo del barranco de Arucas, que está al lado del Colegio de las Monjas de Arucas, que tiene una herrería porque ellos tenían que ser autosuficientes, ahí tienen todo el material, todos privados. Hemos intentado a ver si se puede hacer algo, pero bueno, a no ser que la administración lo compre, lo adquiera, pues no podemos hacer nada, ¿no?, en principio, ¿no?
En el año 76, este alcalde que vemos aquí, no sé si se ve el ratón, sí, se ve, don Francisco Ferrera, tuvo la genial idea, afortunadamente, de considerar el casco histórico de Arucas como un centro histórico. En aquel momento no había de interés cultural, conjunto histórico artístico, en el 76. Gracias a esa labor de este alcalde, que fue un alcalde franquista, ¿no?, de la etapa franquista, a los años después, Froilán Rodríguez consideró, a través de la iniciativa de Ramón Díaz Hernández, y les pongo cara, porque es una cuestión política. Para que haya unidad de patrimonio histórico es una cuestión política. Los políticos tienen que estar, y las políticas tienen que estar concienciados y concienciadas de que eso es necesario. Y entonces ellos consideraron que crearon el servicio, la unidad de medio ambiente y patrimonio histórico. Ramón Díaz, catedrático de geografía, tuvo mucho que ver, porque él, con su formación geográfica, histórica y sobre todo académica de la Universidad de Las Palmas, pues él aportó muchísimo. Y nuestra alma mater, que fue Alicia Hernández, que es Alicia Hernández, que ahora mismo es la directora del Museo Municipal, que fue la primera directora, y que gracias a ella tenemos lo que tenemos hoy día en Aruca, ¿no? Y yo siempre pongo esta diapositiva porque me parece que es de recibo, ¿no?, considerar y dar un homenaje a Alicia, ¿no? Bueno, hemos hecho muchas cosas en estos años, algunas matizables, algunas a lo mejor pueden ser bien criticables, evidentemente, ¿no? Canalizamos colecciones privadas arqueológicas que nos trae la gente, en fin, hay muchas excavaciones arqueológicas. Por ejemplo, fíjense este edificio, el Matadero Viejo, como estaba, lo rehabilitamos, hoy día es la sede de Medio Ambiente. La calle León y Castillo, que era una calle que estaba llena de coches, la rehabilitamos, canalizamos todo lo que eran los servicios básicos de fibra, de luz, de agua, de todo, y hoy día es una calle peatonal. Que por cierto, donde transita mucho turismo, del que luego hablaremos, ¿no?, del turismo, ¿no? Hemos intentado que los comercios tengan unos letreros acordes al centro histórico, peatonalizando las calles, tratamiento cromático. El ayuntamiento y el cabildo hemos dado dinero para mejorar la calidad estética de los paramentos y que haya un acondicionamiento cromático. El parque municipal, que hemos realizado varias veces, cuando hicimos la Sala Constitución, o la propia rehabilitación de las casas consistoriales, ¿no? Son algunos de los elementos arquitectónicos que hemos ido realizando con estos años, ¿no? Hemos restaurado también, hemos ayudado a restaurar la iglesia de Aruca, las vidrieras, que por cierto, les comento, el otro día hice una visita guiada y les sorprendió porque cuando rehabilitamos en el año 2006, el cabildo fue el que dio el dinero. Y nosotros también acudíamos también, aquí estamos, por cierto, Alicia y yo, aquí a no sé cuántos metros de altura, atados por todos lados, y nos decían los técnicos que los agentes que más atacaban a las vidrieras, a esas nervaduras de plomo, era la sal marina y sobre todo la arena de África, porque vivimos en África, evidentemente, ¿no?, de la calima, ¿no? Entonces, esos dos elementos han meteorizado y entonces hubo que rehabilitar todas las vidrieras, ¿no?, de la iglesia de Aruca. Rehabilitamos obras de arte del propio ayuntamiento, pero también de la iglesia, la Virgen de Guadalupe, Cristo crucificado, elementos del siglo XVII, que eso también lo hizo el ayuntamiento también. Incluso retablos, como en este caso el de la iglesia de Cardones, que también lo ayudamos y el ayuntamiento lo restauró, ¿no? Propiedad privada, evidentemente la iglesia, pero consideramos que es patrimonio y hay que hacer. Y como estamos en Telde, evidentemente León y Castillo, como no puede ser menos, también restauramos el cuadro de León y Castillo con restauradores especializados, formados, ¿no? Organizamos charlas, jornadas, como la de ustedes aquí, evidentemente, muchos años organizando las jornadas de patrimonio histórico. Hemos dado curso a la policía local también, en formación para el tema de la gestión del patrimonio histórico. Aquí vemos a Arantxa, la que fue directora general de Patrimonio Cultural, que ese día estaba de visita en Aruca y coincidió con el curso, y entonces pues aprovechamos y le di una pequeña charla a la policía local. Publicaciones. Nosotros aprovechamos el programa de la fiesta de San Juan, que todos los años hacemos, y entonces metemos un pequeño texto cultural de la historia del municipio, ¿no? Pues una vez hablamos de los afiches tradicionales, entrevistamos a gente mayor, recuperamos a esa gente, lo grabamos. Una vez lo dedicamos a la prehistoria de Aruca, hace años a las personas mayores también. Entonces aprovechamos ese folleto que la gente utiliza para las fiestas, ¿no?, como programa de actos, y siempre metemos algún texto cultural. El año pasado hablamos de las calles de Aruca, ¿no?, de la historia de las calles de Aruca. Hemos colocado varios paneles en diferentes puntos, hablando para que sobre todo la ciudadanía sepa lo importante que es su calle o su zona, ¿no?, que había una antigua laguna, que había anguilas,
que aquí había cañaverales, que aquí hubo esclavos negros, subsaharianos, esclavos norteafricanos, ¿no? O las primeras presas de Canarias, o el camino real, el camino más antiguo que iba de Las Palmas saben que había dos caminos reales, que iba de Las Palmas a Telde y de Las Palmas a Galda, ¿no? Que eran los dos únicos caminos reales que había en Gran Canaria. Visitas guiadas a yacimientos arqueológicos, a cursos de animadología, exposiciones que hacemos en la Casa de la Cultura. Esta fue de la memoria democrática con los niños, los bebés robados que comentaba antes Nona. Exposiciones de reproducciones de objetos arqueológicos también. Les tengo que decir que, y quiero lanzar esto también con una cuestión que nos está preocupando mucho, que es el impacto del turismo. Antes de la pandemia, en el 2019-18, la media de visitantes en la Casa de la Cultura de Aruca, una pequeña casa como ustedes conocen, tiene, bueno, no es que se parezca a esta, pero tiene un patio centralizado, en fin, tiene un drago también, tenemos un drago de 150 años, y antes de la pandemia nos estaban visitando alrededor de 150 personas aproximadamente, una media de 100-150 personas. Este año, lo que llevamos de año, hemos recogido una media de entre 280 y 300 personas al día que nos visitan. De hecho, hemos tenido que poner una ordenanza para regular porque ya era demasiado la presión que estábamos sufriendo, ¿no? Vamos a la radio con las personas mayores que cuenten, los llevamos también a la universidad. Este es Antonio el Pipote, y el Pipote es porque es labrante. Los canteros, los labrantes tenían un mote que no es ofensivo, que es algo que se hereda de padres, de hijos, de abuelos, de bisabuelos, de tatarabuelos, ¿no? Y él es muy orgulloso de ser el Pipote. Y yo lo llevamos, él tiene 90 años, ustedes lo ven aquí, o sea que bueno, es un guiribilla. Y entonces le estaba enseñando a los chicos de la universidad y a las chicas, al alumnado, le estaba enseñando cómo grabar. Él nunca había hecho un grabado indígena, o sea, cómo era la técnica. Y los arqueólogos y las arqueólogas estaban alucinando porque él fue capaz de hacer un grabado con los conocimientos que él tenía de cantería, ¿no? Hemos hecho también recreaciones de excavaciones arqueológicas con los chiquillos y las chiquillas, con talleres de cerámica. Hemos integrado yacimientos arqueológicos, en este caso un edificio de asociación de vecinos Guanche, la casualidad se llama Guanche, ¿no? Donde a través de unos cristales hemos integrado esa casa y en la cueva, ¿no? Para que sea visitable, con maquetas también para personas con problemas de visión y también con problemas de audición, también tenemos una grabación. También hemos restaurado, pues en este caso las salinas del Bufadero. Esto fue un vertido ilegal de hormigón, cuando estaba arreglando el mercado, que le sobró hormigón y no solo por otra cosa que tapar un camino empedrado, pues conseguimos, le pusimos una sanción y pagaron completamente toda la restauración del camino, como ustedes ven aquí, ¿no? del camino empedrado. Donde antes había nada, un coche y una tal, hicimos una excavación y apareció la fuente de Cardones. Además fue una excavación muy curiosa porque todos los vecinos y vecinas que venían, cuando estábamos excavando, venían, mira, te va a salir ahora le va a aparecer los escalones, ahora le va a aparecer. Claro, quedamos así y efectivamente sabían todo, porque claro, una fuente que se selló en los años 60 y había mucha gente que la recordaba, ¿no? Entonces bueno, pusimos una escultura que por cierto la están robando, porque todo lo que sea de bronce los están robando todo. Y ahora mismo si van por ahí no está la escultura. Con los chiquillos y las chiquillas de San Andrés recuperamos su fuente de su barrio, también ellos muy, muy orgullosos y muy orgullosas, ¿no? de cuando fuimos a limpiar, ¿no? con sus brochitas y con sus guantes, ¿no? Y la verdad es que una experiencia muy bonita porque implicamos a la gente joven, a los niños y las niñas, en todo el proceso, ¿no? de gestión del patrimonio, ¿no? Cuando hacemos excavaciones arqueológicas, sondeos, vienen los colegios, los centros escolares y los chiquillos y las chiquillas pues ven con lo que es una excavación, ¿no? Para que vean un poco, ¿no? Un poco, ¿no? Esta fue una excavación arqueológica que hicimos hace unos años, que fue la recuperación de la memoria histórica, los 24 asesinados en el pozo del Llano de las Brujas, ¿no? Que aparecieron la primera tanda, asesinaron a los de Galda y la segunda tanda a los de Aruca, con una capa de cal. Fue una excavación, la verdad, que muy compleja, estuvimos muchos meses, con todos los problemas de seguridad y salud. Pero bueno, al final recuperamos los 24 restos óseos humanos y demostramos que efectivamente lo que se decía popularmente era verdad, es decir, los mataron y los tiraron al interior de los pozos, ¿no? La mayoría de ellos tenían disparos en todo el cuerpo y bueno, en fin, una historia. Pero tenemos aciertos y fracasos, ¿no? Yo podría hablar de temas arquitectónicos, etnográficos, pero bueno, estas diapositivas que tienen años, pues así está el patrimonio, es decir, pero claro, es propiedad privada, no podemos actuar, si vamos a actuar en un follón, el interventor con buen criterio dice, mira, esto no es propiedad privada, si te metes aquí te veremos abogado, pues al final pues no podemos actuar. Pero bueno, hacemos campañas, ¿no? Pero desde hace muchos años. Y bueno, y entonces yo, ya para finalizar,
quería solamente voy a hacer una carta a los Reyes Magos, ¿no? Que yo todavía creo un poco en los Reyes Magos, a ver si algún día nos oye. Porque se lo comentaba a Nona, le decía, Nona, a mí me gustaría comentar, y si quieren lo podemos debatir, básicamente es que yo recuerdo que hace muchos años escuché a Eusebio Leal, que era el historiador, era el director de la Oficina de Historiador de La Habana, y él nos decía en una charla que habían tres fundamentos principales para restaurar el patrimonio arquitectónico en este caso, ¿no? Porque y él decía que era dinero, dinero y dinero. Y yo cuando escuché eso yo dije, pero bueno, vamos a ver, sí, dinero, pero hay que tener un plan, hay que tener la cabeza bien amoblada. Pero con los años tenía razón José, hace falta dinero. Dinero para tener medios humanos, dinero para tener medios materiales, dinero para tener todo. Y luego ya empezamos con los planes, si quieren. Pero si no tenemos dinero, no tenemos absolutamente nada. Y eso es fundamental, tener dinero. Nosotros, por ejemplo, anualmente tenemos unos 26.000 euros para gestionar el patrimonio. Y 26.000 euros no da para nada. Tengan en cuenta que hay algunos proyectos arquitectónicos que tenemos que adaptar por fuera que ya nos cuestan 15.000 euros. Entonces, se nos va el dinero en pipas, ¿no? Hay que tener, lo decía antes Nona, hay que tener un programa regional y insular de patrimonio. Y luego los ayuntamientos ahí también tienen que meterse en esa dinámica. Es decir, lo que no podemos funcionar es como reinos de taifa, ¿no? Ni como el ejército de Pancho Villa, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos tener un plan genérico para toda la comunidad autónoma y luego por isla cada ayuntamiento ahí puede ¿no? Que podemos hacer mucho según la ley, ¿no? Y tiene que haber mucha coordinación entre las administraciones públicas, entre la comunidad autónoma, el cabildo, porque a veces parecemos que trabajamos para diferentes organismos, ¿no? También necesitamos que haya más colaboración con la policía canaria, con la Guardia Civil, pero es que no tienen efectivos, sobre todo la policía local. Por ejemplo, Firga es un municipio que solo tiene 2 policías locales, entonces es imposible, uno está de guardia, el otro no está, entonces es imposible ayudar, ¿no? a gestionar el patrimonio cultural, ¿no? Hay que seguir sensibilizando a la gente joven. Nosotros tenemos Educación Ambiental, que es un programa que hacemos durante muchos años, el programa de Expresiones también, con los chicos y las chicas de primaria y secundaria, pero yo me di cuenta que eso es una campaña que hay que hacer todo siempre, y que siempre hay que estar un poco sensibilizando, ¿no? a la población, ¿no? También nosotros pensamos que hay que revisar la actual normativa de patrimonio cultural. Hay algún articulado que yo creo que nos ha enrevesado muchísimo, porque hay un articulado que habla de los catálogos de bienes patrimoniales y me parece que es rizar el rizo, porque han metido en un mismo catálogo patrimonio arquitectónico, etnográfico, arqueológico, documental, archivístico. Entonces, ningún ayuntamiento puede llevar a cabo eso. Primero porque le sale mucho dinero, es una inversión muy importante, pero es que además es que un catálogo arquitectónico es una cosa, un catálogo arqueológico es otra, tiene cada uno sus fichas, pero bueno, es una opinión personal, ¿no? Y luego también lo que les decía antes, yo creo que tenemos que reflexionar qué modelo económico queremos para Canarias, con esta presión urbanística que tenemos increíble. Me indican que ya voy a cortar así. Pero porque la presión urbanística y turística es increíble, yo creo que hay que reflexionar sobre qué modelo queremos seguir, ¿no? Y sobre todo también necesitamos un relevo generacional, porque nosotros ya tenemos más de 50 años los que trabajamos en esto del patrimonio y no vemos que haya relevo generacional. Entonces, esto no sirve de nada si no hay una gente detrás, ¿no? Gente joven que apoye esto y que siga en la línea, ¿no? Diferente o parecida, pero que siga en la línea, ¿no? Que siga en la línea. Y luego, una última cosa que les quería comentar es que hay un patrimonio, dentro de los diversos patrimonios que hay, que decía complejo, como dice la doctora Vivian, es que los archivos están muy olvidados, y también el patrimonio inmaterial, ¿no? Los oficios, las leyendas, los cuentos, todo, ¿no? Pero es que yo creo que hay soluciones. Por ejemplo, si los ayuntamientos no pueden gestionar sus archivos, por ejemplo, pues a lo mejor se trataría de tener un edificio por insular, donde recepcionar todos los documentos de todos los municipios que no pueden, y a lo mejor conteniendo 4 o 5 personas pueden gestionar ese patrimonio, porque se va a morir, ese patrimonio va a desaparecer, y va a desaparecer nuestra historia. Lo que decía antes, ¿no? Nos quedamos sin memoria, ¿no? Sin memoria colectiva, sin nuestro imaginario individual y colectivo, ¿no? Y en definitiva, yo creo que los ayuntamientos pueden hacer mucho con las competencias que nos da la ley, que por cierto nos quitaron algunas con la ley del patrimonio del 99, con la ley del año 2019, pero yo creo que si hay intención política, primero, si nos dejan algo de dinero
y con la normativa actual se pueden hacer muchas cosas. Pocas o muchas, pero se pueden hacer cosas. Lo que también yo también soy consciente de que hay municipios que no pueden, o sea, lo que no podemos pretender es que por municipios como Tejeda, Artenagra, por ejemplo, o en Tenerife, como Santiago del Teide a lo mejor, no pueden tener una unidad de patrimonio histórico, porque es que a lo mejor no tienen ni personal para cubrir otras cosas. Pero hay que buscar la manera, a lo mejor con las mancomunidades o a través del cabildo, reforzando y sobre todo intentando colaborar entre diferentes administraciones. Y muchas gracias por la atención. Bien, avanzamos en la sesión de esta tarde y vamos a tener un momento muy emotivo y de recuerdo para dos personas que se significaron de una forma o de otra en la defensa del patrimonio. Esta segunda parte vamos a tener 3 momentos. En el primero yo voy a leer una semblanza de Gumersindo Hernández Betancourt y de Luis Pérez Aguado. A continuación proyectamos un vídeo de ellos dos y llegamos a la tercera parte donde los amigos, la familia, los conocidos puedan expresar algún aspecto que quieran destacar de ellos. ¿Vale? Bien. Comenzamos. Como son dos personas, pues con una y después con otra, ¿vale? Bien. Con Luis Pérez Aguado. Nos une a la persona de don Luis, como algunos de nuestros asociados le llamaban, el haber sido alumnas suyos, compartir espacio, ideas y reflexiones en el nacimiento de Turcón, en el CEIP Esteban Navarro Sánchez, del que nuestros fundadores y el propio Pérez Aguado eran profesores y dinamizadores de un incipiente movimiento de renovación pedagógica allá por los años 80. Docente de varias generaciones de teldenses, Luis fue siempre de esos profesores diferentes, de esos educadores que hace sentir lo que enseñaba. Tal es así que creó el colectivo juvenil Virima, para que cuando las chicas y chicos terminasen su escolaridad se integrasen en ese colectivo, transformando sus vidas y la de niños y mayores del barrio de El Calero, logrando generaciones de jóvenes cargados de conciencia, valores, cultura. Puso en marcha un periódico escolar y acercó la radio a los aprendizajes de la escuela, tareas premiadas por su gran valor educativo, como el gánigo de la juventud del colectivo de enseñantes de Gran Canaria. Su dedicación a la difusión y divulgación de lo canario comenzó con los libros de cómic, La Conquista de Canarias 1, La Conquista de Canarias 2, Infortunios en las Afortunadas 1 y 2, los que disfrutamos con su estudio y su lectura. Hoy los tenemos como joyas preciadas de nuestras bibliotecas privadas. Escribió y publicó mucho, con libros como El cultivo de la caña de azúcar en el desarrollo de la ciudad de Telde, una obra cuya última edición presentó en la Feria del Libro de Telde en 2023. Arquitectura gótica en Canarias, La Conquista de Canarias, Sarapito, Crónicas de Canarias. De su sabiduría y conocimiento enciclopedista deja clara constancia su obra Gran Canaria, Caprichos de la Naturaleza, en 2019, una completísima obra de reciente aparición. Telde y Gran Canaria en general le debe sus desvelos en la formación de tantos estudiantes, familias y en la consecución de una ciudadanía conocedora de su historia y sus valores. Turcón, ecologistas en acción, desde el agradecimiento, la admiración y el respeto hacia Luis Pérez Aguado. Y a continuación la semblanza sobre Sindo. Gumersindo Hernández Betancourt
Sindo, como popularmente se le conocía, tuvo una trayectoria política y social muy relevante. Su vocación de servicio siempre le llevó a estar en primera línea, en su momento como concejal de deportes y posteriormente en defensa de muchas causas sociales, ecologistas, municipalistas y de clara convicción socialista, partido con el que llegó a ser candidato a la alcaldía de Telde en los años 80. Vivió los años más desafiantes de Telde, los más duros, especialmente durante el inicio del polígono de Ginamar, trabajando incansablemente en la gerencia de Ginamar, demostrando una y otra vez su dedicación a la mejora de la calidad de vida de la comunidad. Es reconocida su vocación de diálogo, siempre estaba dispuesto a escuchar por encima de ideologías y creencias. Sindo destacó por su activismo en el colectivo ecologista Turcón, especialmente en la defensa de los restos del ingenio azucarero de Los Picachos. Cada año, en la manifestación que hacíamos a las afueras del solar que mantienen estas ruinas arquitectónicas, ahí estaba él, casi el primero, pancartas, martillo y tachas en mano, clamando por la recuperación de Los Picachos. Turcón delegó en su persona la lectura de un manifiesto institucional en defensa de estas ruinas históricas en 2018, que contó con el voto unánime de los concejales presentes en el Salón de Plenos de Telde, asegurando que esa acción anual tenía que culminar con la declaración de bien de interés cultural. Ante su destacada trayectoria y legado, en su momento solicitamos al Ayuntamiento que se le dedique un espacio público en su honor. Con esta iniciativa buscamos perpetuar la memoria y el recuerdo de Sindo para las generaciones venideras, honrando su compromiso con la ciudad y sus habitantes.
hecho con mucho amor. Llega el momento ahora de las personas que, amigos de Sindo, de Luis, que quieran decir algunas palabras, pues lo pueden hacer, ¿vale? Sé que hay dos niños por ahí. Si se fijaron, había en el vídeo de Sindo, había dos niñitos plantando, creo que era un dragón, me parece, o regando, ¿no? Entonces me parece que están por aquí los niños y ellos querían decir unas palabras. Lo vamos a dejar que sean los primeros, que son niños, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Me llamo Adrián y tengo muy buenos recuerdos y aventuras con mi amigo Sildo. Desde muy pequeño he disfrutado del cariño y su compañía. Crecí alrededor de sus buenos gestos, enseñanzas, reuniones y pancartas. Siempre tenía palabras cariñosas para nosotros. Fue muy amable conmigo, me sacaba muchas fotos, como las que pudieron ver en el vídeo, y yo con apenas meses, años de vida. Disfrutábamos juntos al compartir excursiones y viajes, caminatas, comidas, reuniones y manifestaciones. Algunas fotos que salen en el vídeo que acaban de ver son de esos viajes a países como Asturias, Eslovenia, Azores, Madeira, etc. Recuerdo que me hizo una caña de pescar y siempre me decía que quería enseñarme a pescar en sus charcas de salineta. Lamentablemente nunca pude acompañarle porque pues no se dio la ocasión, pero bueno, siempre lo tendré en mi corazón por su bondad y cariño. Hola, mi nombre es Guillermo Miguel Buceta López. Al igual que Adrián, tengo 14 años. Desde muy pequeñitos disfrutamos del cariño de Sindo. Ya en nuestro primer contacto con los Picachos, cuando apenas contaba con 11 meses, en mitad de la calle 8 de marzo, daba mis primeros pasos. Allí estaba Sindo, para inmortalizar con su cámara aquellos momentos. Los viernes, en el local de Turcón, alimentaba nuestra curiosidad infantil con la deliciosa fruta que traía de su finca. Aquellas otras fotos que nos sacó, siendo aún muy niños, mientras regábamos los tragos de salineta, son un vivo reflejo de su cariño hacia nosotros. El tiempo pasa, el próximo mes cumpliremos 15 años, pero su trato cercano, su inmenso cariño y sus magníficas fotografías quedarán para siempre impresas en nuestros corazones. ¿Alguna persona más quiere decir alguna? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Chona del Toro. Solamente quería comentar que, bueno, y compartir con ustedes que Luis Pérez Aguado, como miembro de, bueno, esta noche hemos estado todo el rato levitando, poniendo en valor la sociedad civil organizada, que son las asociaciones y los colectivos. Estos colectivos y esta gente que son el pueblo organizado, no somos nadie sin las administraciones públicas y tiene que haber un tándem de las administraciones con nosotros y nosotros con ellos, porque si no, como hablábamos antes del modelo de gestión que queremos para Canarias, será una ruina. Nosotros somos los protagonistas de esta tierra y de este país y estamos obligados a ponernos de acuerdo. Con respecto a Luis Pérez Aguado, él era miembro de Turcón, pero también era muy amigo de la Asociación ASAR, a la que yo represento. Bueno, soy militante de la Asociación ASAR. Nosotros contamos con una biblioteca que se llama Yuba II, en donde tenemos todos los libros de Luis. Entonces, todas aquellas personas que quieran consultarlo, que quieran verlo, que quieran leerlo, pues saben que pueden contar con ellas, que lo tenemos en la asociación. ¿Vale? Nada más. Felicidades a Turcón por el acto. Sin micro. No, Sin micro, vale, el sí. Seré breve. Yo no he tenido el placer de conocer a Sindo, pero sin embargo he conocido a mi padre y todos hemos conocido tanto a Sindo como a mi padre. Hoy es un día hoy es un símbolo, que es el Día de los Enamorados. Sí. Sin embargo yo me he enamorado de mi padre desde el día que le conocí
y sobre todo de la trayectoria que ha hecho y que ha labrado, tanto Sindo como él. Y les doy un aplauso enorme a los dos porque son personas maravillosas que están arraigadas en la tierra y no se van a ir porque están con nosotros en nuestros corazones. Y nada, que no me cansaré nunca de hablar y no me cansaré nunca de venir porque siempre estaré invitado y siempre cualquier cosa de ello, aquí estoy. Y aquí estamos toda la familia. Siempre estarán con nosotros. Sí, sí. Saro. Sin micrófono, pero levanta la voz. Buenas noches a todas las personas concentradas aquí. En nombre de la familia González Santana, así como también en nombre de mi hermana Ángeles Electra, que no se encuentra en este país. Familia Guerra Galván, destacando mi hermanito Ico. Les estamos eternamente agradecidos al colectivo por tener la generosidad de poner en valor el activismo y la presencia y los años de participación con el colectivo Turcón, colectivo que pongo en valor porque es un colectivo muy humano, además de ser un colectivo bastante humano que no juzga y respeta las diferencias de los otros seres humanos. Gracias a la conciencia que tienen todos ustedes tan elevada por el contacto con la naturaleza. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. ¿Alguna persona más? Bien. Entonces, ahora vamos a proceder volvemos a repetir el vídeo. María Jesús, la mujer de Luis.
pena volverlo a ver, ¿vale? Y ya para concluir la jornada, sí. Bueno, mientras vamos visionando el vídeo, recordarles que mañana tenemos la tercera sesión de esta jornada de los ingenios azucareros. Va a ser una ruta que va a partir desde los restos, o sea, las ruinas del ingenio azucarero en los Picachos. Vamos a entrar dentro del solar, con lo que vamos a poder ver pues toda la estructura, las pilastras y también la base. Es una oportunidad que invito a que vengan y puedan verlo. ¿Vale? Y nada, la ruta sale a las 8:30, bueno, la concentración es a las 8:30 en los Picachos, tiene 7,5 kilómetros y bueno, nos vamos a tardar un ratito porque hay muchas cosas que decir, pero será muy linda, ¿vale? Y con esto terminamos la jornada de hoy. Gracias por estar aquí, por venir, y nos seguiremos viendo, ¿vale?